de las palabras. Así que voy a comenzar preguntándoles a ustedes, si me lo permiten. A ver, ¿quién se anima a decirme cuál es la palabra mágica? No vale repetir, ¿eh? El que dice una palabra mágica, el otro tiene que decirme otra. A ver quién se anima. Y en voz bien alta. La palabra mágica de su vida. Amor. Era obvia esa palabra, ¿no? Obvia. No, tiene que ser, digo, más original. A ver. No, mentira. ¿Cómo? Gracias. Hermosa. ¿Cómo? Dueña. Ah, sueña. Ay, dueña, digo, no, dueña. Sueña, sueña, me encanta. Ya van 3. Placer, la palabra mágica, placer. Latín. Ah, jardín, perdón, no es que esté sorda, pero es que como una reverberación. Jardín, sí, jardín. Evolución, qué rara palabra mágica. ¿Estás evolucionando? Sí. Me falta una más. Vida. Muy bien, vida. Paz, paz. Respeto, sí. Hay una que es muy cortita, muy cortita, muy cortita y que es mágica. A ver. Fe. Ahí estamos cerca. Sí, Dios es mágico. ¿Quién? Más. Paz. Perdón, perdón. Tienen que gritar más, me parece. Yo no vale, tengo micrófono. Placer. Ya has dicho placer. Ya, repetida la placer. No, lo lamento. Luz. Más cortita todavía. Sí, muy bien. Es una hermosa palabra, mágica. Bueno, y ahora vamos a hacer una palabra poderosa. No me digan intendente porque está presente. A ver, que me honra con su presencia. Muy bien, a ver. Palabra poderosa, que denote poder para ustedes. Perdón. Hermosísima palabra. Ciencia. Yo la repito para que la escuchemos todos, ¿sí? Ciencia. ¿Nos quedamos ahí? Dios. Dios es poderosa, sí, sí. Humildad. Dinero. Bueno, dinero. Impunidad, es una palabra poderosa, impunidad, sí. Yo me olvidé decir, había que agregar las palabras desgraciadas también, ¿no? Y hay otra muy cortita también que es muy poderosa. Cortita, cortísima. Pensar, pensar, sí. Pensar mucho, sí. Y la cortita, cortita. No, no. Yo también, sí. Es una palabra poderosa, sí. Yo no quiero también es poderosa. Bueno, todo esto es para que nos concentremos mínimamente. Yo tengo un juego que hago cuando especialmente hay docentes. Les digo, ¿desde qué hora están esas jornadas docentes, no? Digo, bueno, vamos a respirar. Yo les puedo pedir que respiremos, no soy el Saibaba, nada de eso, pero sí me gustaría que respiráramos profundamente, cerrando los ojos si es posible. Y ahora vamos a hacer algo que... Ya está, sí. Vamos a protestar, pero lástima que hay alfombra, porque protestar así como los chicos, como se hacía en el cine. Muy bien, fuerte, fuerte, fuerte. Cuando vivía en San Francisco de Córdoba, íbamos al matiné. Yo apenas sabía hablar castellano, ¿no? Y pasaban 3 películas al hilo, una detrás de otra. Y eran las famosas películas americanas del oeste. Y era interesante porque cuando aparecía el sheriff, o no aparecía, mejor dicho, lo llamábamos pataleando para que viniera y combatiera otros tiempos. Bueno, los tiempos cambian, pero las palabras siguen teniendo para mí un poder extraordinario. Basta saber que independientemente a los famosos, a las redes, a los medios, a cosas que nos distraen mucho, si nos fijamos bien, aparecen palabras que son como ejes de nuestra cultura actual. Palabras que
contra las cuales, digamos que yo siento que están en contra de nuestra cultura, pero, por ejemplo, aparece mucho respecto a los mediáticos, odio, furia, cosas que nos enfrentan. No hay solamente grieta en el ámbito de la política, hay grieta en las familias, hay grieta en los medios, entre unos y otros, tironeos. Y en este sentido, el libro es como un espacio, un lugar que nosotros elegimos y en el cual podemos reencontrarnos, aunque no lo creamos, no con el autor, con nosotros mismos. No existe nada que pongamos los autores en un libro que no dependa del lector. O sea, si yo escribo, voy a tomar un libro cualquiera, La piedra de la paciencia. Es un cuento largo, no se asusten, no lo voy a leer todo. Yo les voy a leer la primera frase que ocupa esta doble primera página, ¿no? Con un paisaje muy de Lucas Nine, hijo del célebre Carlos Nine. Lucas, ser hijo de un gran dibujante es muy difícil, porque hay que o superar al padre o quedarse en la sombra. Bueno, Lucas optó por algo que a mí me gusta mucho, y así como Carlos Nine es de una seguridad pasmosa como ilustrador, piensen que en Estados Unidos hay corbatas con los dibujos de Carlos Nine. Y Lucas lo que tiene de extraordinario es el temblor. Él tiembla y expresa sus dudas en la ilustración. Y entonces la ilustración a mí por lo menos me conmueve más que la de Carlos, que es tan seguro de sí. Bueno, les voy a leer esa primera frase y después vemos el poder que en cada uno ejercen las palabras y que cada uno ejerce en las palabras. Esta es la historia de una mujer que se volvió vieja en un sueño. Y claro, cada uno de nosotros tiene una imagen de lo que es una mujer. Y si después agrego que hay una historia sobre esa mujer, todos tenemos historias de mujeres. Y si digo, se volvió vieja, tenemos una imagen de una mujer amada, odiada, cercana, que se volvió vieja, en un sueño. Todos tenemos una idea de lo que es el sueño. Entonces, lo que yo escribo aquí, que es para expresar algo que a mí me pasó respecto a la piedra de la paciencia y a mi pobre madre, que la perdió, tuvo 10 hijos, 2 guerras y perdió la paciencia. Entonces me ocurrió esta historia. Les voy a leer la primera página nada más, Les repito, esta es la historia de una mujer que se volvió vieja en un sueño. Y lo que quiero decirles es que el libro se construye con lo que todos sabemos y con lo que no sabemos también, porque tenemos que ir como resolviendo aquellas cosas que el texto sugiere y que no entendemos, no sabemos o no hemos vivido. Entonces el libro, como decía un gran autor, le añade un cuarto a la casa de la vida. Cuando la historia comenzó, la mujer era bastante joven, vivía en una casucha de madera y adobe, junto al río, en las afueras de la antigua Kioto. La ciudad tenía maravillosos palacios y jardines en los que se celebraban fiestas casi todos los días. La mujer nunca había sido invitada a una de estas fiestas. Ella vivía lejos de los imponentes edificios principales. Solo una vez había visto pasar el cortejo imperial con sus numerosos funcionarios, servidores, espléndidas damas de compañía. A través de la ventana del palanquín había entrevisto el complejo tocado y el traje de 12 capas de la pequeña emperatriz. Verde oscuro, verde claro, amarillo, blanco, rosa pálido, morado. Y desde entonces la imaginó como una flor. Esto que yo escribí desde la imaginación, que quiere construir la historia de una mujer que busca la piedra de la paciencia, se pone a llorar, viene un monje, un funcionario, la ve llorar y le dice, yo sé por qué estás llorando. Estás llorando porque has perdido la piedra de la paciencia. Entonces le dice, ve a buscarla a tal lugar, y ella va. Y a lo largo del libro ella da la vuelta al mundo.
y nunca encuentra la piedra de la paciencia, hasta que muy vieja le pasa de todo, se convierte en bruja, perseguida, traductora, la quieren conquistar, violar, le pasa de todo, hasta que un día cansadísima ve una lucecita, una pequeña casa, entra para pernoctar y se encuentra con una piedra tibia, era la piedra de su propia casa. O sea que todos tenemos cerca aquellos que creemos que no tenemos, solo que hay que despertarse del sueño. Bueno, a mí me parece tan interesante escribir porque me permite traducir mi experiencia de vida, comunicarme, ofrecer algo de lo que tengo adentro, que no es ni dinero, ni riquezas, pero sí es la palabra, el reino de la palabra, que ejerce, que tiene un poder mágico sobre la gente y tiene un poder de tal manera que hay personas, y yo me cuento entre estas personas, que después de leer un libro sienten que su vida se ha modificado, le permitió viajar a un país que no conocía y tener experiencias que no ha tenido y jamás tendrá en la vida, sino a través de esa historia que le cuentan. Hace poco tiempo, y lo traigo a colación porque el aniversario de la AMIA fue ayer, ¿verdad? ¿O antes de ayer? ¿Ayer? Sí. No me 18, el 18, sí. Va a ser el aniversario. Bueno, este libro ha sido realizado por distintas personas. Mónica Weiss, que es una ilustradora, lo organizó y le pidió a cada uno que escribiera algo sobre la AMIA. Y yo escribí esto. No soy judía, creo. Puede ser que sea judía porque mi apellido en italiano, Zecchín, quiere decir moneda de oro. Así que es posible. Y además nací en una región donde había muchísimos judíos, en el Véneto. Pero se me ocurrió esta historia. También vos fuiste pequeña, Bobe. Oh, sí, pero hace tanto tiempo. Y tú, Bobe, también contabas cuentos. A ver, estábamos tristes, encerrados, en un lugar muy gris, con mucho miedo. Y ella, la Bobe de la abuela, me recordaba los colores de afuera mientras cosía en su abrigo gastado una estrella amarilla. El azul del lino florecido, el verde de la gramilla, las cerezas de A2 para colgar su rojo en las orejas. Yo me sentaba a su lado, al lado de mi Bobe, imaginando lo que no sabía, soñando que podría correr por esos prados. No tenía estos libros que nos hablan de lobos feroces en la nieve y princesas encerradas en su torre. Me cuenta esto mi Bobe, con una flor, con una voz tibia y redonda que acaricia el final del largo día. Ahora a dormir, Tayere Enikl, que quiere decir querida nieta, Tayere Enikl. Tengo que preparar para mañana vareniques de papa con cebollitas doradas. No hubo mañana. Para tantos, para mí, el mundo se volvió gris. A las 9, después del desayuno, dijo, voy a la AMIA. Me gustaba la palabra AMIA, amiga mía. Siempre iba a hacer algo y volvía muy contenta de ese mundo cercano que le pertenecía. No regresó la Bobe al mediodía. Un estallido feroz de tantos lobos, un estruendo de torre que caía afuera de los cuentos. Gritos, gritos y sirenas, gente llena de polvo que trepaba sin creer lo que veía, una montaña de pena, abrazos, lágrimas y lágrimas. Tardé en saber, mi Bobe ya no volvería. Esos ojos azules con agüita, esas manos que amasaban quijalaj con cebillas de amapola, esa voz redonda y mía no volvería. Pasaron muchos años sin justicia. No sé si puedo perdonar. Ich ob keinem nicht Feind. No sé si entiendo.
Pasará y pasará el tiempo. Cuando mis hijos me den nietos, ¿podré yo repetir historias con aquellos colores de la Elter Bove, encerrada en su Einigl, tan pequeñita, en un lugar muy gris? Me duele el corazón cuando recuerdo, me pregunto por qué y no encuentro respuestas. Si estuvieras aquí, Bove querida, vos, ¿qué dirías? Este poema surgió y fue escrito, digo fue escrito porque casi fue escrito fuera de mí en una noche, porque al día siguiente había que entregarlo. Yo podría haber escrito algo breve, una frase, y me salió esta historia, ¿no? Seguramente estas cerezas colgadas de la oreja son las cerezas de mi infancia. El cuento del lobo es el cuento que alguna vez mis hermanos mayores me contaron. Y yo debo agradecer mucho el mundo de las palabras que aprendí en castellano. Para poder aprender tuve que ir a la Escuela Superior de Lenguas a estudiar castellano. Mi mamá hablaba muy mal castellano y a medida que envejeció, yo soy hija número 10, hija de la vejez, decía perequil, pronunciaba pésimo, caca, para decir caja. Yo decía, mamá, se dice caja. No, porque en italiano la J no se pronuncia, así que nunca la pronunció. Y para ella escribí La piedra de la paciencia. Todo lo que escribimos sale de un lugar del corazón. Y si no sale de ese lugar del corazón, es inútil. Ese libro no trascenderá, no pasará al lugar de la memoria de los otros. Es mi experiencia, por lo menos. Cuando García Márquez escribe esa primera frase, que por otro lado él se inspira en otro libro para escribirla, ¿no? ¿Alguien recuerda la primera frase de 100 años de soledad? Fuerte. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Pero de todas maneras, ese mundo que ofrece García Márquez, que es a la traducción de lo que somos en Latinoamérica, yo me incluyo, porque no solo soy ciudadana argentina, sino que me fascina el castellano. He tenido aquí el amor de mi marido y he tenido hijos y tengo 10 nietos. Así que es ya mi mundo. Tanto es así que no volvería a vivir a Italia de ningún modo. Vivo aquí. Y acabo de poner en mi Facebook, hablando de la magia y el poder de las palabras, una palabra cincelada de una placa de plata que un orfebre hizo para este libro que no se pudo aplicar en la tapa. Dice la palabra argentina tallada en una tipografía antigua de la época en que la Argentina se constituyó como país. Él la cinceló en plata, pero después cometió el error de pulir la plata. Entonces no hubo forma de fotografiar esa palabra cincelada y además la hizo en una placa horizontal y el libro es vertical, así que nunca se pudo aplicar esa palabra. Entonces yo la puse en mi Facebook y le agradezco, por supuesto, al orfebre, Marcelo, ya me voy a acordar del apellido. Una de las cosas que me persigue es la falta de memoria. Entonces imagino, es una pequeña venganza. Voy a decirles lo que me pasa con las palabras. Con las palabras me pasa que en mi caso la poesía fluye de una manera muy natural y me produce insomnio, y si no, ahora con el celular prendo la luz, escribo en el celular la frase que se me ocurrió y después, bueno, al día siguiente la paso a la computadora y trabajo con ella. Ese libro se llama Paese. Mis primeros 3 libros de poesía para adultos tienen el título en italiano. Uno se llama Paese, el otro que en Italia Paese, por ejemplo, ustedes dirían, mi paese es Goya, o sea, mi lugar en el mundo, mi lugar, no mi país como lo decimos aquí. Y bueno, mi paese es Vicenza, Italia. Y el último poema del libro, que se llama Paese, dice así: parvas de trigo al sol, derrama su leche la cabrita blanca, un tren parte y él saluda agitando la gorra de soldado, cartas escritas con la mano izquierda, en la niebla ella da a luz. Que no tenga problemas de horizonte esa dicha. Alguien empuja al viento, dispersa toda ceniza.
la ventaja, si se puede llamar así, de haber nacido en un país y de vivir en otro, de haber tenido una lengua materna y haber aprendido otra lengua con el amor con el que yo he aprendido el castellano. Bueno, por suerte existen las correctoras profesionales, porque yo cuando escribo cometo un montón de errores, pero después viene la correctora y enmienda todo, y voy aprendiendo. Pero de todas maneras, lo que ella no puede corregir es el poema, porque eso sí no tiene que ver ni con las comas. Bueno, yo no uso puntuación. Bueno, aquí les leo otro y después los dejo en paz con este libro. En el armado del libro, en el caso de la poesía, en este caso, los que son sueños que he soñado están escritos en itálico, o sea, con la letra inclinada, para distinguirlos de otros que son trabajos de mi imaginación. Teoría de la sed. A la intemperie, en un campo despojado, no triste, ambos desnudos, él duerme, yo en vigilia, un camino de polvo que viene de lejos y va lejos, apenas nos cubre, una manta delgada como un velo, lo levanto, quiero hablarle, tengo la boca seca, él me tiende los brazos con un cuenco, el cuenco está lleno de cenizas, tiene brasitas encendidas, son palabras, me dice, hay que meterlas en la boca para vencer al enemigo y parte, el fin de la noche es el principio de otra noche, huérfana de toda pasión. Yo sé que la poesía contemporánea es enigmática, pero por algo estamos escribiendo así. Lo mismo pasa con las artes visuales. No sé si ustedes se han sentido confundidos con obras que, no sé, cuelgan lágrimas de cristal de viejas lámparas en un espacio y proyectan luces y esas sombras se mueven. Eso es una obra de arte hoy, ¿no? Hay una necesidad de expresar otras cosas. Hablando de palabras, ahora estuve en Cantabria haciendo una estadía de arte, que va a ser a fin de año un libro. Y ahí me pasaron dos cosas. Primero conocí el Guggenheim, que era un sueño que tenía. Y el libro se va a llamar ¿Qué sueño es este? Y me hicieron conocer las cuevas de Altamira, otras cuevas muy antiguas, y conocí la Cantabria, que es un espacio maravilloso. Y lo que me ha sucedido allí es que han surgido palabras relacionadas con las cuevas, ¿no? Como que se alumbraban con, ¿cómo se dice lo que está dentro del hueso? La médula del hueso. Se alumbraba con el caracú de los huesos, porque el caracú de los huesos no echa humo. Y entonces podían dibujar las cuevas iluminados por el caracú de los huesos. Estos conocimientos que hoy están tan desmontados de nuestra cultura actual, donde vivimos en estado de distracción. Escribí este libro, Todos mienten, en una etapa muy dura de mi vida. Mi esposo estaba muy enfermo y nosotros lo acompañábamos, era parte del tratamiento en una clínica. Y yo mientras lo veía ya muy envejecido, muy deteriorado por la enfermedad, empecé a evocar las cosas que me pasaban cuando me enamoré de él y era muy jovencita. Y él no se enamoró de mí. Una historia de amor peculiar, porque tuve que esperar 7 años. Cuando nos volvimos a encontrar de casualidad, bueno, hubo cartas, idas y vueltas de cartas con poemas, pero amor, nada. Y yo estaba muy enamorada. Entonces, en esa evocación, escribí este libro que se llama Todos mienten. Y están aquí las experiencias que yo tuve amorosas, porque bueno, no les conté que a los 22 años me vio de nuevo, lo vi, y yo ya era una figura de la televisión, estaba muy empoderada de mí, y cuando me vio quedó deslumbrado, yo estaba, bueno, había crecido, ya no era una adolescente flaquita, había crecido, y entonces yo cuando me estrechó la mano con sus 2 manos me di cuenta que lo había flechado, ahí sí. Después él me dijo que siempre había sido suya. Mentira, no, se olvidó de mí varios años. Y tuvo novias, me las negó, pero yo me fui enterando. Y entonces me dijo, vamos a tomar el té. Y yo dije, ahora me voy a vengar. Así que me vengué, me casé con él y tuve varios hijos. Bueno, Todos mienten. Cuando se escribe para adolescentes, es un libro para adolescentes,
hay que tener un cierto cuidado porque esto que les conté de Paez, este sueño tan complejo, como son complejos los sueños, el lector puede sentirse rechazado, no entender, aunque las letras del rock son realmente letras complejas a veces, ¿no? ¿Quién dijo rasguña las piedras? ¿Charlie? No, a Charlie. Rasguña las piedras. Mis hijas me decían, mamá, ¿por qué rasguñan las piedras cuando eran chiquitas? Bueno, todos mienten. ¿Quién ha dicho que el amor es transparente? ¿Quién ha dicho que el amor te hace feliz? Mienten, todos mienten. Si respiro aire oscuro y mi corazón se detiene cada vez que te encuentro, es porque te quiero y no sé si me querrás un día como se quieren 2 gotas de agua, 2 lenguas de fuego. Muero de no abrazarte, de no encontrar palabras que te lleguen como me llega tu mirada hasta el fondo del alma. Cerraré los postigos para llamar a la noche, invocaré a los sueños, quizá te encuentre allí, escondido, junto a la liebre del miedo. Después pensé, bueno, ¿por qué escribí esto? Porque yo creo que la razón por la cual cuando yo me enamoré de mi marido y él no de mí, él tenía miedo. Yo era chica, él era más grande, tenía miedo de comprometerse, de enamorarse. Pero lo pensé después, cuando escribo no pienso en eso. Y aquí, en este libro, cada 3 páginas, 4, aparece alguna frase escrita por algún gran autor. El primero es Dante Alighieri, que dijo, lo digo en el italiano antiguo, l'amor che muove il sole e le altre stelle. El amor que mueve el sol y otras estrellas. Él no sabía que éramos una estrella, todavía el hombre no era el centro, era el centro del mundo, no había galaxia. Ojos de mariposa, este se llama Jardín Solo. Ojos de mariposa, no me mires así. Amor de mediodía, en pleno vuelo te veo partir, sin saber tu nombre siquiera, sin que sepas de mí. Y este es el que a mí más me gusta del libro. Digo, bueno, el libro va a pasar al olvido, pero este poema espero que no. Hambre de chocolate. En el cielo de la boca, marrón, una almendra traza su óvalo imperfecto. Procede la piedra de los dientes. La lengua lanza hacia abajo el fuego del sabor y en lo profundo, en lo lejano, el placer se pierde. Como en toda batalla, la conquista, a ver si me ayuda, nunca es para... Muy bien. Como en toda batalla, la conquista nunca es para siempre. Y esta es una insinuación. Tenemos que reconquistarnos, ¿verdad? Cuando nos amamos. Hay una experiencia que cumplí en España. Ahora cuando fui, me invitaron a una escuela. Esto es una invitación para usted, señor intendente. Yo ya lo reté cuando nos encontramos, no, pero no era culpa suya lo de Google, no. En España hay escuelas que son del Estado de 0 a 3 años. Escuelas. Desde que la mamá amamanta al bebé, que le ponen una especie de carpita de tul transparente para que tenga su privacidad, hasta los 3 años inclusive. Y me invitaron a que dé una charla sobre poesía para niños pequeños. Yo tengo una cantidad de libros para niños pequeños, me gusta. Me sale, esa niña pequeña que soy está ahí y es la que escribe para esos niños pequeños que van a leer los poemas. Entonces me vi obligada a reflexionar sobre mi propia, a ver qué había escrito yo que podía ser disfrutado por una niña o un niño de 3 años y sus maestros. No hay un poemario para niños muy pequeños, hay canciones. A ver, ¿alguien se acuerda de alguna canción que le cantaban cuando era pequeña o pequeño? ¿Cómo? Arriba, dale, cántala. Cántala que te acompañamos, dale. Duerme. Todos. Mamá está en el campo. ¿Cómo nos atraviesa a todos esa canción? Y fíjense que hay palabras que se repiten. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. ¿Cómo sigue? Trabajando, sí,
trabajando duramente y no le pagan. Sí, bueno, es toda una denuncia social. Entonces, ahí en España recurrí a poemas que tenía de un libro, de un personaje que se llama Lola, pero me pasó algo y hice clic. Y desde ese día, ahora de esto un mes, empecé a escribir poemas para los más chiquititos. Y lo curioso es que me llamó una editora, pues me Canela, vos me prometiste un libro, y ella trabaja para los niños muy pequeños. Entonces el libro ya tiene título, bueno, me van a ayudar a elegir el título porque no está muy decidido. Esta me gusta. Bueno, y fueron saliendo, ¿no? Perro y gato. Guau, guau, dice el perro. Miau, miau, dice el gato. Los dos dicen lo mismo. Queremos jugar un rato. Un mensaje político. Bueno, en este me van a ayudar. Sana, sana, patita de rana. No, no, así no. Sana, sana, pancita de rana. No, no, así no. Sana, sana, patita de rana. Así es. Si no sana hoy, sanará mañana. Y ahora ya no duele nada. Cabeza abajo. La hormiga trepa pasito a paso por una piedra redonda. Sube bien alto. Y cuando llega arriba, pasito a paso, vuelve, sin asustarse, cabeza abajo. Este me gustó, porque vieron que María Elena Walsh, que es una gran poeta para niños, ella dice que escribir sencillito no es fácil. Y tiene una cabeza que funciona de una manera poéticamente increíble. Cuando María Elena Walsh dice, la viborita se va corriendo a Viboratá para ver a su mamá. La cabeza ya llegó, pero la colita no. Terminó. Es genial, es genial. Bueno, entonces ella tiene un poema que es tira con tirita y ojal con botón. No hay manera de hablar de los botones y los ojales y ganarle a María Elena. No ganarle, pero decir otra cosa, ¿no? Y entonces, esto fue un insomnio, perdón. Pelusa de cosquillas, pompón de algodón. El ojal abre la puerta y entra de un salto el botón. ¿No fue una linda idea? Porque la otra idea posible era, el ojal abre la puerta y entra su dueño, el botón. No, dejó de un salto más bonito, ¿verdad? Bueno, cosquilla. Bueno, ya los dejo con los poemas de los más chiquitos. Este dice la editora que tiene que ser el último. ¿Quién? El caballo blanco se quiere escapar de la calecita. ¿Quién lo ayudará? Y esta me parece humildemente muy buena. A ver, me van a ayudar con el final, a ver si nos encontramos. Se llama Enojo. El plato se enojó con la cuchara porque comió la sopa sin dejar. ¿No es preciosa? Le digo de nuevo, El plato se enojó con la cuchara porque comió la sopa sin dejar nada. Este está dedicado a Mafalda. Bueno, a ver si hay otro. Este me gusta, este podría ser para Goya, Corre, corre, corre el agua del río y en el agua corre este pececito. Esta fue la primera que se me ocurrió y esta y otras 2 o 3 más las sé, no lo suelo hacer, pero como tuve que ir a 1 o 2 escuelas, trabajé con los poemas. Hay que decir, fui a la Villa 31 de Buenos Aires, donde hay una escuela donde hay muchos chicos bolivianos, muchos chicos de otros países que han venido con sus padres a buscar hospital, educación, en fin, y se ven chicos que por ahí tienen 8, 9 años y parecen niños más pequeños porque tienen muy poca escolaridad cumplida. Y entonces les leí algunos de estos poemas y disfrutaban como niños pequeños, me dio mucha ternura. Este se llama El Lobito y les voy a decir cómo se me ocurrió. Una de mis hijas, que dirige en este momento los contenidos de Paca Paca, que es mi crítica más feroz. Cuando hago algo no le puedo mostrar nada porque me critica, bueno. Me hizo ver una película maravillosa que es la historia de un hombre bueno, que por supuesto no puede sobrevivir. Si me acuerdo del título de la película, se las voy a recomendar, es italiana. Y el hombre, cuando muere 2 veces en la película. Cuando muere la primera vez, se transforma en un lobo.
Y esto es porque él le enseña a un niño de la ciudad a gritar como los lobos. ¡Au! Los dos gritan y los lobos contestan. O sea, cuando él se desbarranca y muere, se convierte en lobo. Uno no lo entiende cuando ve la película porque ve que hay un lobo que se acerca a él, lo humea y se va. Pero al final de la película, bueno, les voy a contar el final. Bueno, la cuestión es que la película me dejó muy conmovida porque es cierto lo que cuenta, que es muy difícil sobrevivir en este mundo si uno es bueno. Y no podía dormir y entonces escribí este poema. El lobito en el bosque se perdió. Para las orejas, mueve el hociquito. ¿Qué pasó? Su mamá ya lo encontró. Bueno, y arriba... Bueno, estos son también poemas que están escritos para que la maestra o la mamá se mueva con los chicos y les genere una necesidad de movimiento. Entonces, esto lo conté y los chicos hacen lo que el poema dice. Arriba, arriba, toco el cielo. Abajo, abajo, toco el suelo. En la mano aquí, toco mi nariz. Y bueno, el último. Al final les leí casi todo el libro, 100 pies. Rapidito, rapidito, va caminando el 100 pies. Una patita primero, otra patita. Muy bien. Ya ven que no es tan difícil hacer poesía. Bueno, para irme no. ¿Cuánto llevamos? No tengo idea del tiempo. No, un ratito más. Bueno, les voy a contar algo que sucede cuando uno se sienta a escribir. Sencillamente, cuando se sienta a escribir, escribe. Esto lo digo porque si alguien vino, porque está en su imaginación, en su fantasía, en sus deseos, escribir, para alentarlo, hay que sentarse y escribir. A veces, yo estoy vagoneta. En este momento estoy escribiendo una novela para adolescentes que se llama Ensamblados. Es la historia de dos familias, un señor que ha quedado viudo y una señora separada que se enamora y quieren casarse. Y los hijos no quieren saber nada. Entonces la lucha de los hijos entre sí, de los hijos con los padres, la novela se fue transformando en un policial, porque aparecen unos escritos anónimos que quieren desalentar el matrimonio. Entonces, lo primero que pensamos es que puede ser alguno de los chicos que no quiere que sus padres se casen. Bueno, todo esto me ha obligado a una investigación, no saben. Tuve que ir a un abogado y decir, bueno, ¿qué pasa si alguien recibe un anónimo y descubre quién lo mandó, lo manda a la cárcel? ¿Qué sucede? Bueno, estoy muy entretenida y a veces no tengo ganas de trabajar en la escritura, pero voy y me siento. Tengo que decir que tengo una silla ergonómica, se dice, muy cómoda. Me siento, abro la página donde dejé y empiezo. Y las ideas vienen y se escriben solas. Después hay que corregir, después hay que componer, un trabajo de edición. Pero las ideas vienen. Muchas veces la gente me dice, ay, mi vida, Canela, si yo tuviera un escritor, es una telenovela. Todas las vidas son de telenovela. Si yo ahora les pregunto, y comienzo porque tengo un montón de libros para regalar, a lo mejor hay uno para cada familia. Si yo les digo que alguien, por favor, me levante la mano y me cuente cómo se conocieron sus abuelos, ¿quién se anima? Va a recibir un libro la persona que me diga eso. A ver. Pero párese y dígaselo a la gente que si no la va a escuchar. Anímese, vamos. ¿Es una historia de telenovela? Y más o menos. Más no. o menos. Sí, dale, si no, no nos escuchamos. Por favor, anímese. Es como escribir, sí. Bueno, yo soy italiana como usted. Sí. Mis abuelos, mi abuela vivía en el pueblo y mi abuelo, le hablo en el 1800 no sé cuánto, emigró acá a Argentina. Y mi abuela nació ese año. Allá. Allá en Italia. Entonces mi abuelo estuvo 18 años acá y no le gustó, no estuvo bien, no lo sé porque no conocía a mi abuelo. Esta historia la conozco por mi abuela. Y entonces mi abuelo, cuando regresó a Italia y a su pueblo, la vio a mi abuela
se casaron y tuvieron 11 hijos. 11. 11. Y mi abuelo tenía 36 años y mi abuela 18. Qué Así preciosa que, historia. Eso merece un aplauso. Qué hermoso. ¿Cómo Sí. se llamaban los abuelos? Mi abuela se llamaba Serena y mi abuelo Antonio. Y ella tuvo que tenerle serenidad y paciencia, seguro. Sí, la Bueno, verdad que sí. ¿por qué no escribió esa historia? No sé, yo también tengo una historia como la suya de inmigración y todo eso, ¿no? ¿Y usted con quién se casó? ¿Se enamoró? No, yo me enamoré de mi marido. Sí. Yo lo conocí a los 13 años, pero me casé a los 26. Parecido a mí. Más o menos. Hay que saber esperar. ¿Vieron las solteras? ¿Cuáles son las solteras presentes? A ver. Bueno, otra historia. Sí. Otra. El señor buen mozo pidió primero. Sí, le vamos a dar el micrófono. La historia empieza con un chico de 3 años y una chica de 14 años, que en el campo el chico quiere cruzar un zanjón, la chica, mucho más grande, cruza el zanjón, lo ayuda a cruzar, y ese es el recuerdo más antiguo que tienen mis abuelos. ¿Mm? Ella tenía, creo que 9 o 10 años después, más que mi abuelo. Él hace el servicio militar, llega a los 21 años, lo embarcan, va de visita a la casa de mi abuela en el campo y lo embarcan en un sulky. Y dicen, bueno, van a salir a pasear. Y ¿Se dice lo embarca en un sulky? ¿Se dice así? ¿Sí? no, él No, pero lo está hermoso. sube. Es una licencia poética Sí, fantástica. sí, Sí, Se suben, sí. van hablando de la anécdota y cuando vuelven, mi abuelo se baja siendo el novio Ah, de una mujer que ya casi nadie quería como novia porque tenía más de 30 años y él tenía 21. Y siempre el recuerdo más antiguo que tenían eran de esa chica adolescente ayudando a cruzar el zanjón a un niño. qué hermoso, pero qué hermoso. Otro aplauso, ¿eh? Bueno, yo lo que les pregunto, a usted quería contar, señor. Sí, sí, por favor. Es la historia de mis abuelos maternos que vivían en Odessa, en Rusia, y eran 2 hermanas de novia con 2 muchachos del lugar. Entonces, la hermana de mi abuela le pidió dinero prestado al novio de mi abuela para casarse e ir a una ciudad que se llamaba Buenos Aires, porque ofrecía mejores condiciones, porque también empezaban los pogroms en Rusia, ¿sí? Sí. Entonces, lo que después fue mi abuelo, le presta el dinero, se vienen a América y desaparecen. Entonces mi abuela, que estaba así interesada en mi abuelo, pero no estaba profundamente enamorada, pero para que no piense que su hermana estaba combinada con ellas para sacarle plata a mi abuelo, le dijo de casarse e ir a buscar a su hermana y a su cuñado. Sí. Y así fue que vinieron a América, no estaban en Buenos Aires, estaban en Paraguay, en Paraguarí, seguramente pasaron por Goya en el viaje hacia Paraguay y fueron muy felices, tuvieron 8 hijos. Cada una con su novio. Sí. ¿Y qué pasó con el dinero prestado? Se lo devolvió, estaba en un campo, era un campo ya el dinero en Paraguarí. Bueno. Y bueno, nacieron 8 hijos, mi madre la menor y yo acá. Es una hermosa historia, hermosa historia. Ahora, ¿cuál es la distancia entre estos relatos tan preciosos de familia y el coraje o las ganas de sentarse y escribir? ¿Cuál es la diferencia? Es que no se decide uno, porque son historias de familia, inclusive, y esto es bastante notable, mucha gente escribió un libro para la familia, con la historia de la familia. Ahora hay editoriales, hay imprentas que imprimen 100 libros, 200 libros. Antes no existía mucho esa posibilidad. Así que yo les pido que tengan coraje, valor, que se animen. Y les voy a contar la historia de mis papás,
porque lo supe hace muy poquito. 2 historias les voy a contar, que ese es un libro que le debo a mi familia y a la Argentina. Lo que pasa es que muchos de los protagonistas no se murieron todavía y hay cosas que no puedo contar. Esa es la verdad. Bueno, cuenta la historia que mi mamá salía de un noviazgo muy frustrado porque se enteró que el novio, mi mamá era preciosa, 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 que el novio tenía otra relación. Mi mamá le hizo la cruz y cuando mi mamá hacía la cruz algo, entonces nunca más se vio con el novio y estaba ahí. Pasó mi papá en bicicleta, no había ómnibus en esa época. Yo subí a un coche por primera vez a los 9 años, tampoco había en la guerra mucho. Pero esto fue después de la Primera Guerra. Mi papá había ido a la Primera Guerra Mundial. Él nació en 1888. Bueno, mi papá pasó por el lugar donde mi mamá trabajaba, la familia tenía un restaurante y las hermanas, que eran 4, atendían. Entonces mi papá baja de la bicicleta y pide un vaso de vino. Ellos, los hombres en el campo allá beben mucho. Y en la guerra, después, bueno, los alcoholizaron mucho. Entonces mi papá la ve a mi mamá, la mira, la observa y supo que se llamaba Clelia. Entonces fue a su casa, él tenía otro negocio en otro pueblo y le dijo a su padre, papá, su padre quería que se casara absolutamente, ya era un hombre de más de 30 años. Papá, ya encontré a la mujer con la que me quiero casar. ¿Dónde está? ¿Quién es? Se llama Clelia y está en Colonia Veneta. Es la que atiende en el restaurante. Entonces mi abuelo se fue, no sé en qué se habrá, seguramente con un sulky. Y la caballina bianca, que es parte de la historia de la familia. Se fue en sulky, pregunta por Clelia y estaban las hermanas. Dice, mira, ese viene el señor que dice que es el padre de ese que te pidió el vaso de vino. Entonces el señor viene y dice, ¿usted es Clelia? Sí, le dice mi mamá. Por favor, ¿me da su mano? Entonces mi mamá le tiende la mano pensando que le iba a leer el destino. No, dice, la sinistra, la izquierda. Entonces mi mamá le da a la izquierda. Entonces él le enfiló el anillo de su esposa, que ya había fallecido, y le dijo, este es el compromiso de mi hijo con usted. Así que mi mamá, sí, muchos hijos. Bueno, la última historia que les quiero contar, primero un poema, y con eso nos vamos despidiendo, con la magia y el poder de las palabras. Arte Povera, así se llama el libro. Arte Povera es un movimiento de arte italiano. Hace poquito vino a Buenos Aires, no me acuerdo el apellido, un señor que es el único sobreviviente de este grupo, y el arte que hacían era un arte que se hacía con las cosas pobres. Por ejemplo, un gran papel pegado con cinta scotch en la pared que pintaban, un vidrio que con masilla pegaban a otro vidrio. Ese era el arte povera. Y entonces yo le llamé a este libro Arte Povera, con un dibujito que representa la piedra más antigua que tiene señales del alfabeto que nosotros usamos y que se encontró en el valle del lugar donde yo nací. Arte Povera. Muros de extrañeza cercan la que fui. El paisaje intentando imponer su geometría. 140 palabras. A pesar del desorden femenino, masculino, el poema supo más, como si me hubiera descubierto. Porque de verdad, cuando escribimos, la escritura nos descubre a nosotros mismos. Muchas veces leemos lo que hemos escrito y nos parece que lo escribió otra persona, que algo nos guió la mano, la inspiración o lo que fuese. Después está la silla de imaginar, que ganó un premio internacional, debo decir, con la colaboración impresionante de Daniel Roldán. Daniel Roldán estuvo en Bratislava, que es el lugar del mundo donde se reúnen los mejores ilustradores, y hay uno de ellos, quizá el más prestigioso, el elegido, les da unas clases magistrales. Pero todos los que van del mundo, son organizaciones que se ocupan de la literatura para niños, tienen que llevar un cuento sin ilustrar.
Y entonces Daniel, cuando fue, ya nos conocíamos, yo como editora y autora y él como ilustrador, me dijo, Canela, ¿no tenés un cuento que me puedas dar, que sea breve, que yo pueda ilustrar en Bratislava? Entonces yo tenía este cuento escrito ya, sin final, no tenía final el cuento, y por eso estaba sin progreso. Entonces le conté el cuento, le encantó, y juntos le pusimos el final. ¿Quiere que se los lea? Es cortito. La silla de imaginar. Y lo que le decían cuando él presentó los dibujos a sus colegas es que esto no es real, porque él había dibujado la pampa, el horizonte de la pampa, y en Europa es casi imposible, salvo la estepa siberiana. Bueno, junto a las vías había un pueblo por el que ya no pasaba el tren. En las afueras del pueblo, Julián Lencina tallaba animalitos de madera. El viejo no ha conocido al zorro, ni al jaguar, ni al mono, ni al armadillo, y apenas vio de lejos a un tucán, pero cuando se sienta a trabajar al sol, en su sillita de madera, se los imagina como si los tuviera al lado y le salen perfectos. Un día deja olvidada su silla a la intemperie. Por la noche, con rayos y truenos, cae mucha lluvia. Al día siguiente, cuando trata de entrarla, no puede. Tira y tira con todas sus fuerzas y ni logra que se mueva. Es que la silla echó raíces. No tarda Julián Lencina en darse cuenta, ya que de su respaldo empiezan a brotar hojas verdes, ramas y más ramas. Crece rápido. Ya es un árbol de tronco ancho, cuando en lo más alto se ven los pimpollos. Pronto abren en flores asombrosas. Todos quieren una flor, pero Julián Lencina se niega. Esperemos a ver cómo son los frutos, les dice. Los frutos se fueron poniendo gordos y brillantes, primero verdes, luego rojos. Por fin, amarronados, se cayeron uno a uno como caen los frutos maduros. La cáscara se partió en dos y adentro de cada cáscara había una silla de madera. Así es como cada vecino se llevó una a su casa. El árbol había dado tantos frutos que hubo para todos. Desde entonces, por las tardes, se sientan los vecinos frente a su casa. Quien se sienta en la silla comienza a imaginar. Juan imagina que puede volar, Ramona que tiene una máquina de coser nueva, Manolito imagina que es el zorro, Zoe que tiene muchas estampillas para enviar todas las cartas que quiera, Elisa y Pepe enamorados que viven juntos en una casa, Tobías el herrero que conoce el mar. Pero hay un hombre que no se sienta a imaginar, calcula. Si planta sillas y dan sus frutos, podrá vender sillas toda la vida y hacerse rico. Llueve mucho, pero la silla del hombre que no se sienta a imaginar no echa raíces. Se hunde en un charco de agua y el hombre casi se hunde con ella. Los vecinos, por suerte, lo rescatan. Al día siguiente, como era domingo, todos se juntaron en la plaza. Cada cual llevó su silla. Algunos comenzaron a imaginar, ay, la señora Isabel que preparaba la valija para ir a la ciudad, Aníbal que llegaba al circo otra vez, Esteban que recibía un gran paquete con un monopatín, Constanza que su abuela venía de visita. Don Lencina imaginó que podía volver de nuevo el tren. ¿Me ayudan? ¡Tú! Todos. ¡Tú! ¡Tú! Y ahí se terminó el cuento. Bueno, este es el poder de la imaginación. Y quiero despedirme con un cuento que me contaron hace poco. Yo no la quería, mi abuela María, porque era una señora muy severa, una gran cocinera, y la primera imagen que tengo de ella es la abuela María afilando el cuchillo. Ella vivía en la Argentina, nosotros vinimos 7 nietos juntos. Ella acababa de quedarse viuda, era una señora grande. Me acuerdo que era desdentada y panzona. Yo también soy panzona, es una herencia. Pero ella era realmente imponente. Mi mamá más pequeña.
Y bueno, no la pude querer, a pesar de que nos enseñó a jugar a la canasta uruguaya, pero había que dejarla ganar. Ese era. Bueno, no pude quererla mucho a mi abuela hasta que me contaron esta historia. Cuando ella era joven, ya tenía varios hijos y tenía uno de 6 años. En ese momento, en el patio de ese lugar a donde mi abuelo llevó el anillo a mi mamá, ponían un mastelo. Un mastelo es como una gran tina de madera con un fleje de metal, donde se echaba a lavar la ropa con ceniza, no había jabón. Se ponía ceniza y la ceniza funcionaba para que la ropa en remojo varios días, bueno, a ese mastelo se asomó el hermanito de mi mamá y se murió ahogado. Entonces mi abuela, que era soprano, cantaba muy bien y cantaba siempre en la misa del pueblo y cantaba en los casamientos, le pedían. Mi abuela quedó desolada y dejó de ir a la iglesia y dejó de cantar. Venían las amigas, las vecinas, y pobre María, morto un figlio, María, y lloraban, y mi abuela lloraba, y no podía parar de llorar. Y un día se puso su manta negra, estaba de luto, y se fue a la iglesia y le dijo al padre que quería confesarse. Y le dijo, padre, yo ya no quiero vivir, no puedo tolerar que se haya muerto mi hijo, así que vengo a decirle que me voy a matar. El cura le dijo, no podés hacer eso, María. El suicidio es un pecado mortal, no podemos quitarnos la vida es de Dios, es sagrada. No puedo, dijo María, no puedo vivir sin mi hijo. Está bien, pero voy a darte una penitencia. Todas las mañanas cuando te despiertes, abrís la ventana de tu cuarto y te pones a cantar el Ave María. Mi abuela, a partir de ese día, no habló más con las vecinas, abrió la ventana y se puso a cantar cada mañana el Ave María y así se curó. Voy a escribir esa historia, si ustedes me lo permiten. Muchas gracias. Muchas gracias.